¿no? Yo creo que ya estamos. Hola, hola a todos y a todas. ¿Estáis por ahí? ¿Hay gente al otro lado de la pantalla? Escribidme algo. Sí, hay gente. Joaquín me dice que sí. ¿El resto estáis también? ¿Veo hay gente conectada? Decidme cosas. Que se vea que hay gente al otro lado. A ver. Sí, vea Paloma, Alejandra, María, Alicia. A ver. Hola, 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 Ivonne. Mira, ahí está Paloma. Paloma, tú y yo no nos conocemos de nada, ¿eh? No sé. Ahí está José Antonio también. Bueno, pues bienvenidos a todos. Bueno, no sé si alguno conoce ya Talento para el Futuro. Sé que, bueno, mira, y Paloma, por ejemplo, sé que está... Además, ya se lo ha puesto hasta en la introducción. Ella ya es coordinadora del grupo de trabajo, así que conoce muy bien la iniciativa. Hola, Alicia. Hola, Diego. Otra Alicia, qué bien. Hola a todas, en este caso. Hola, Cristina. Qué bueno, qué guay eso de que aparezca qué hacéis con vuestra vida y esas cosas, qué guay, qué bien. Nada, lo dicho, no sé si alguna conocéis ya Talento para el Futuro, sé que algunos sí, pero no sé si todos. Yo os voy a dar una pequeña presentación de lo que somos, sobre todo me gustaría contaros cómo nace y también un poco desde mi experiencia personal, cómo me lanzo un poco a la aventura de lanzar esto y las cosas que he ido aprendiendo en el camino. Me gustaría que fuera algo muy práctico y me gustaría que fuera algo en el que participarais mucho. O sea, estamos en confianza, no hay problema. Yo sé que muchas veces da como vergüencilla preguntar por aquí. Si queréis hacerlo en el chat, bien. Si no, sabéis que creo que en el menú de abajo o en el de la derecha tenéis una mano. Si le dais ahí a la mano, levantáis la mano y os dará paso Joaquín para que podáis hablar. No nos vamos a dividir en salas porque es un follón y un caos y no me gusta, pero me gustaría que todo el proceso fuera, que intentáramos de hecho en este ratito armar un proyecto para cambiar el mundo y que lo hagamos además con uno de los problemas que más afectan a los jóvenes, como es el desempleo juvenil. Vamos a hacer un experimento. O sea, esto puede salir fatal, pero esperamos que salga bien, porque vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca, pero nos va a servir también para testar una metodología y un modelo que hemos armado desde Talento para el Futuro. Pero sí que quería en una primera parte, pues eso, contaros qué es Talento para el Futuro, por qué nace, cómo lo armo, por qué me lanzo a esto y demás. El otro día estaba hablando, no sé con quién, estaba hablando de una iniciativa también de esto de cambiar el mundo, ¿no? O de impacto social. Y me decía, sí, claro, pero es que la persona que ha montado esto viene de una familia que tiene muchísimo dinero, que además tiene muchas relaciones y ha podido convencer a la empresa X, a la empresa Y, a la fundación X y a la fundación Y para que les dé dinero y entonces que puedan armar un evento o un proyecto tan grande, ¿no? Y la sensación que se me quedaba un poco con esa conversación era que parece que si naces en un pueblo, en cualquier sitio, en medio de La Mancha o en mi caso en medio de Huesca, pues que no puedes cambiar la sociedad, que realmente solo unos pocos privilegiados o que está muy mal de la cabeza como para luchar y enfrentarse a mil circunstancias, o solo gente que ya tiene acceso a recursos, que ya tiene acceso a contactos y que ya tiene acceso a distintas herramientas, pues puede desarrollar un proyecto de impacto. Así que quería empezar por ahí. No es mi caso en absoluto. Yo, como he dicho, nací en Huesca, mi familia toda la vida ha tenido una tienda de electrodomésticos, desde luego está muy lejos de gente con contactos, de gente con muchísimo dinero, de gente que pasa los fines de semana en un club de golf con el presidente del Banco Santander o de Iberdrola. Y sin embargo, aquí estoy. La verdad es que a lo largo de toda mi vida, la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de querer cambiar el mundo. Y ahora me obsesiona o de querer cambiar la sociedad. Cambiar el mundo quizás es demasiado ambicioso, ¿no? Pero de querer cambiar la sociedad. Y ahora me obsesiona un tema que es que creo que somos muchos. Yo no sé aquí, y ahí os dejo que intervengáis lo que queráis, no sé aquí si a todos... Yo que entiendo que si estáis aquí, sí, ¿no? Todos los que estamos aquí tenemos ganas de cambiar las cosas. Vemos algo que no nos gusta y nos gustaría pues que la sociedad fuera mejor, cambiar algo que creemos que no funciona en la sociedad. No sé si alguno no, o si os ir contándome cosas en el chat sin problema, pero la idea es que a mí me obsesiona ese hecho. Yo
yo desde muy pequeño, básicamente lo que he hecho ha sido aprender a golpe de mata. No sé si sabes lo que es aprender a golpe de mata. Tú sabes cuando vas por el campo, por una senda, que vas detrás de otra persona y esa persona aparta una rama y tú no te das cuenta y cuando la suelta te da en toda la cara, ¿no? Entonces la siguiente ya no te va a dar. Pues eso es aprender a golpe de mata. Básicamente lanzándome al vacío e intentando pues sacar adelante las cosas que se me pasaban por la cabeza. Primer aprendizaje, es facilísimo, es mucho más fácil de lo que parece. Y este rollo muy coach que yo desprecio profundamente de cree en ti mismo, de si lo intentas lo vas a conseguir, del imposible solo lo consigue la gente que creía que no era imposible, todo este rollo que no tiene ninguna utilidad, en mi opinión, perdonad si algunos sois coach, no quiero ofender a los coach aquí, al revés, ¿no? Pero todos estos discursos de Mr. Wonderful, no quiero llevarlo por ahí, lo quiero llevar al hecho de que a lo largo de mi vida yo he visto que si intentas hacer cosas y de verdad ves de una forma estratégica lo que quieres hacer y te planteas distintos pasos para llegar y conseguirlo, no es tan difícil. Y también me he encontrado con que la gente tiende a ayudarte. Es un camino normalmente desagradable en el sentido de que tú vas con mucha ilusión con un proyecto en el que crees y mucha gente te dice que eso no vale para nada y todo este tipo de cosas, pero también te ayuda a ver que hay mucha gente que te va a ayudar en el camino, sobre todo si muestras ilusión. A la gente le gustan dos cosas. Una, ayudar a la gente y otra, hablar de sí mismo. Si consigues involucrar a alguien para que te cuente su experiencia, para que te ayude en base a lo que tiene y demás, no es tan complicado. Y al final, otra de las claves que yo he descubierto a lo largo de todo este tiempo es que todo tiene que ver con las relaciones. Todo tiene que ver, todos los proyectos, todas las empresas, todas las organizaciones se basan en relaciones de confianza. La clave para armar cualquier proyecto es saber cómo construir relaciones de confianza y cómo alinear los intereses de los distintos actores que necesitas que estén presentes en ese proyecto. Y ahora lo veremos con un modelo mucho más aterrizado y también analizar qué actores tienen que estar en proyectos. Hago ya un spoiler que es todos, la máxima cantidad posible de actores tienen que estar presentes en un proyecto si quieres cambiar la sociedad. Luego lo veremos con calma, pero esta es la clave, de verdad. Si tenéis que quedar con algo es pensad en qué personas tenéis que convencer para sumaros a vuestro proyecto, qué personas tienen la capacidad, los recursos, las herramientas, etcétera, no solo el dinero, sino las cosas que necesitáis para llevarlo a cabo e intentad alinear sus intereses con los vuestros, ver qué les podéis ofrecer y qué os aportan ellos a vosotros y generar esa relación de confianza. Si lo pensáis, todas las relaciones, insisto, entre organizaciones y personas y entre personas entre sí se basan en la confianza. Yo compro una marca porque la marca me da confianza. Yo le cuento algo a mi amigo porque mi amigo tengo la confianza de que me va a ayudar. La confianza es la clave para cualquier cosa. Y de hecho, lo que nosotros estamos armando en Talento para el Futuro es un gran movimiento de confianza. Esta historia nace cuando empezamos a preocuparnos mucho al ver muchos indicadores alrededor de los jóvenes, sobre todo tres muy preocupantes. Uno, que cada vez más jóvenes están dispuestos a renunciar a la democracia si un sistema autocrático les asegurara un futuro, básicamente, un trabajo estable, poder formar una familia, acceso a una vivienda, etcétera, etcétera, lo cual es bastante preocupante. Toda la desconfianza que demuestra hacia las instituciones, hacia los líderes, etcétera. Esa desconexión, ese pensar que no hay nadie al volante, básicamente, de que las instituciones, que los líderes y demás no están pendientes de los jóvenes, no se preocupan por los problemas que yo tengo, lo que hace es llevarme a una sensación de incertidumbre, una sensación de miedo que al final se traduce en una sensación de pesimismo, de depresión. Si lo vemos, cada vez hay un mayor índice de trastornos de ansiedad, de trastornos de depresión, de suicidio en personas jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo pienso, que este es otro de los datos que vimos y que nos preocupaba, que no es que vaya a vivir peor que mis padres, es que de aquí a 5 años mi vida va a ser peor, porque tendré más edad, será más difícil que me suba al carro del mercado laboral, me estaré quedando atrás también para formar una familia, además la crisis cada vez va a ser peor, cada vez va a ser más difícil encontrar un trabajo, etcétera, etcétera. Lo que hace es generarme no solo esa incertidumbre de qué voy a hacer con mi vida, sino esa depresión de quizá estoy perdiendo el tiempo, ¿no?
El análisis que nosotros hacíamos aquí, antes de que naciera la iniciativa, es que todo se basaba, o que el origen de esa desconfianza y el origen de esa desafección y de esa incertidumbre y al final de esa depresión o de ese pesimismo se basaba en la falta de agencia personal. La agencia personal es la capacidad que nosotros pensamos que tenemos para resolver un problema. Por ejemplo, si mi problema es que en esta jarra que tengo yo aquí no hay agua, yo tengo mucha agencia personal para levantarme, llenar la jarra y ponerme un vaso y beber, ¿no? Si el problema es que no encuentro trabajo, la agencia personal disminuye un poco porque ya no depende del todo de mí el encontrar un trabajo. Yo puedo hacer algo dentro de mi propio ser, ¿no? Pero al final depende de que otra empresa también me contrate y de convencer a esa otra empresa. Y si el problema es que los líderes políticos no me hacen ni puñetero caso, por mucho que vote a uno, que vote a otro, que me manifieste, que proteste, etcétera, pues ahí la agencia personal es nula, ¿no? Lo que tenemos que recuperar es ese sentimiento de agencia, es que sí podemos hacer cosas. El problema es que el sistema, o no sé si nuestras propias creencias, nos ha llevado a pensar que cambiar la sociedad, primero, es imposible, segundo, solo lo puede hacer la gente que ya tiene muchos recursos y muchos contactos, y tercero, pues eso, es complicadísimo, hay que saber muchas cosas y demás, ¿no? Tenemos, y Talento para el Futuro nace para eso, que recuperar la agencia personal. Fomentar la capacidad de las personas para entender que pueden cambiar la sociedad. Y además, ayudarles no solo con el conocimiento, sino también con el contacto y con las conexiones. O sea, juntando a todos esos jóvenes que queremos cambiar la sociedad para impulsarlos, para conectarlos, para generar conocimiento, para generar propuestas, para hacer que nuestra voz como jóvenes llegue a los procesos de toma de decisiones, generar una serie de grupos de trabajo. Y eso básicamente es talento para el futuro, ¿no? Cuando yo empecé esto, es verdad que tenía cierta experiencia, pues siempre me he metido en muchos follones, ¿no? Pero cuando yo empecé esto, empecé de cero. Y empezar de cero implica no tener, desde luego, una empresa que lo pagara, ni desde luego un partido político, al contrario, la idea es mantenernos un poco neutral en este juego de trincheras en el que se ha convertido el panorama político, pero tampoco una fundación, tampoco mi fortuna personal, como si la tuviera o algo por el estilo, nada, ¿no? Yo empezaba de cero, o sea, yo me planté con esto diciendo, mira, tengo que armar una red de jóvenes que de alguna manera los pueda impulsar o podamos canalizar el conocimiento que genere, juntarles y decir, venga, vamos a generar propuestas en vivienda, en empleo, en pensiones, en sostenibilidad, vamos a juntar esto. Esta era la idea inicial. Yo tenía más o menos claro por dónde podía ir, pensando en que si yo como joven veo que está en mi mano cambiar la sociedad, entiendo que no es el sistema el que funciona, sino que soy yo el que no está haciendo lo suficiente, ¿no? En el momento en el que me planteo, quiero hacer esto, pienso, y aquí viene lo anterior, ¿no? Pienso, ¿qué necesito para que esto tenga sentido? ¿A qué gente, a qué instituciones tengo que meter aquí para que esto gane cierta legitimidad? Y aquí entra el concepto clave de legitimidad que ya he mencionado, porque dependiendo de la naturaleza del proyecto que tú estés armando, necesitas que sea creíble. Necesitas que sea creíble porque necesitas que la gente confíe en él. Y si nosotros lo que queremos es juntar a muchos jóvenes para decir que, oye, aquí va a pasar algo, en esta plataforma métete porque va a pasar algo, que al final el cerebro funciona así, funciona por categorías, funciona por sesgos, por heurísticos, funciona por atajos. Oye, yo me meto aquí porque tiene buena pinta, simplemente no analizas todo lo que hay detrás, una base teórica de la leche. El primer paso que yo tenía claro es que partiendo de la nada, tenía que generar, partiendo de la nada y con una ambición tan grande como armar la mayor red de jóvenes para hacer incidencia, tenía que empezar a generar legitimidad. Y aquí es la primera pregunta que nos tenemos que armar. ¿Cómo se puede generar legitimidad para nuestro proyecto? En mi caso, el primer movimiento fue, vale, esto no tiene sentido que sea una organización independiente de la nada luchando contra viento y marea, porque ya hay muchas organizaciones que están trabajando con jóvenes. Es verdad que no están trabajando en incidencias, es verdad que no están trabajando en grupos de presión, etcétera, pero sí están trabajando con jóvenes. Y los jóvenes están allí y además los logos de estas organizaciones me dan legitimidad. Y esto es importante. Tenemos que empezar a pensar
en que nosotros somos menos importantes de lo que realmente somos, ¿no? Y en el que hay mucha gente que se puede sumar a tu proyecto y que te puede ayudar precisamente a hacerlo, pues eso, más creíble o más grande o lo que sea, ¿no? Muchas veces cuando nos metemos en esto nos imaginamos que vamos a cambiar el mundo y que vamos a ser el próximo Martin Luther King, pero la realidad es que si nos centramos en lo que queremos hacer como proyecto, es mucho más sencillo sumar a gente, ¿no? Y yo veía aquí, mira, si todas estas organizaciones que tienen a un montón de jóvenes dentro de sus redes se suman y armamos una plataforma y convertimos Talento para el Futuro en una plataforma, no solo tengo ya una base de jóvenes para empezar a probar si la idea funciona y a testar si la idea funciona, sino que tengo a muchas organizaciones que me dan a dar mucha legitimidad cuando voy a hablar con un político, cuando le pido una reunión a un ministerio, cuando voy a otras organizaciones que son incluso más grandes de las que tengo a mano. Y eso hice, porque aquí entraba el primer problema, que es, vale, ¿y ahora cómo llegamos a esas organizaciones? Yo pertenezco a Global Shapers, que es una comunidad del Foro Económico Mundial, y tenía a Global Shapers más o menos de mi mano, pero ya no tenía más. Yo no tenía contactos a muerte ahí para llegar, ¿no? Y lo que hice fue ir a puerta fría, hacer un dossier, contar lo que era Talento para el Futuro y, de verdad, ir a puerta fría a través de LinkedIn y a través del correo de las páginas web de esas organizaciones, identificarlas y escribirles, oye, estoy armando esto es lo que puedes ganar tú metiéndote, esto es lo que te exijo realmente, que era nada, era danos tu logo y danos tu apoyo y ofrece a tus jóvenes que participen en nuestra comunidad, participen en nuestra red, que va a ser muy enriquecedor para ellos y ya está, y hacer 1000 reuniones contando la idea, ¿no? Esto es lo que decía y en esta parte es lo que decía que esto sí que podemos actuar nosotros en eso. Sí que podemos actuar porque no estás pidiendo dinero, estás poniendo unas barreras de entrada muy pequeñas. Estratégicamente es algo bueno para la organización que tú buscas, es algo bueno para ti y es algo que estratégicamente te puede ayudar a dar el siguiente paso, ¿no? Yo empecé a hacer estas reuniones, la verdad es que se nos fue de las manos en el sentido de que la idea no solo les gustaba, sino que les gustaba tanto que nos presentaban a más organizaciones, nos presentaban a más jóvenes, fuimos haciendo, pues eso, no sé, yo creo que he debido hacer 300 reuniones para contar la iniciativa. Yo me planteé desde octubre hasta marzo solo hablando con organizaciones, ¿no? Insisto, no tiene por qué ser vuestro proyecto, lo que tengáis en la cabeza, no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser una plataforma siempre con organizaciones y demás, pero para que veáis la importancia de contar con una red de apoyo que hable bien de ti, que te dé legitimidad, que te dé credibilidad y sobre todo que te dé esa parte de confianza, ¿no? Cuando empezamos a tener esto y empezamos a trabajar en cada vez más organizaciones, la iniciativa empezó a fluir sola, la verdad, y se nos empezaba a ir de las manos. Aquí había una parte interesante que era casi de suerte, pero yo creo que no tanta suerte. Precisamente uno de los problemas que tenemos es que hay muy pocos jóvenes que estamos haciendo cosas, hay muy pocos jóvenes que tienen la inquietud que tenéis vosotros, no tanto la inquietud la pueden tener, pero sí el hecho de que estén aquí, por ejemplo, para formarse, de que estén aquí para aprender un poco más, de que tengan la iniciativa de lanzar las cosas y de encabezar proyectos sociales o emprendedores o proyectos de todo tipo. Entonces, cuando empiezas a conectar con esas organizaciones, es muy fácil que entres en esa red de los pocos jóvenes que están haciendo cosas. Por lo tanto, esto te ayuda a ir conformando un equipo que también comparte la iniciativa que tú estás armando, que entiendes que pueden sacar algún beneficio ellos en cualquier sentido y poco a poco lo vas armando. Otro reto que nos hemos ido encontrando es que hemos tenido que pivotar muchísimo la iniciativa. Yo creo que ahí también es otro aprendizaje de que seáis flexibles en una iniciativa, de dejar un poco que la iniciativa os guíe. Nosotros empezábamos siendo una plataforma para canalizar la voz de los jóvenes hacia los procesos de toma de decisiones. Éramos como un gran think tank en el que juntábamos a jóvenes para generar propuestas y hacer lobby, básicamente, para generar propuestas casi legislativas e ir a las instituciones y vendérselas. Cuando vimos que la iniciativa empezaba a coger fuerza, se nos ocurrió una idea, que es, oye, ¿por qué no? El primer paso que hacemos es un pacto y armamos un gran pacto intergeneracional por el futuro, que sea un documento tipo casi Agenda 2030, muy aplicado a España y salvando mucho las distancias, y activamos estos grupos de trabajo que ya estaban trabajando en esto otro, pero vemos la oportunidad estratégica. Esta parte de comunicación, de incidencia y demás también es importante y lo veremos luego en el modelo. Entender
que para conseguir tu fin hay algo que puedes hacer de incidencia directa, de impacto directo, y eso tiene que tener algo, la iniciativa que pienses de, oye, ¿cómo ayudo yo directamente a que esto salga adelante? Pero luego hay una parte de sensibilización / comunicación y una parte de incidencia / presión que es fundamental que cualquier proyecto tenga. Insisto, luego veremos en el modelo cómo tiene todos estos elementos, ¿no? Hay una parte de convencer a la gente de tener una narrativa que tiene más que ver con la comunicación y luego hay otra, insisto, de cómo posicionarme en los actores que ya tienen poder para cambiar las cosas. Y los actores que ya tienen poder para cambiar las cosas son los partidos políticos, bueno, el gobierno, los gobiernos autonómicos, el gobierno nacional, partidos políticos, pero también empresas, sindicatos, universidades, fundaciones y demás, ¿no? A todos estos también hay que cultivar la legitimidad de cara a ellos. Entonces, ¿qué veíamos nosotros estratégicamente? Que en medio de un momento de confrontación, en un momento de caos con todo esto del COVID, podíamos posicionarnos, y esto tiene, como veis, una parte de marketing y una parte de incidencia, como el actor que une intereses, que consigue alinear intereses. Acordaos de lo que os decía antes de alinear intereses, nosotros lo hemos llevado en la primera fila, alinear intereses de distintos stakeholders para ponernos por lo menos de acuerdo en el problema. Y esta visión estratégica también es interesante que empecéis a tener un poco esta sensibilidad estratégica. Planteándoos los problemas y aterrizando los problemas lo máximo posible. Por ejemplo, ¿qué me puede facilitar a mí el hecho de convencer al Ministerio de Empleo, por ejemplo, me lo invento, para aprobar una ley de empleo juvenil? ¿Qué cosas me separan de eso? Hay una que tiene que ver con la legitimidad, por ejemplo. Hay una que tiene que ver con que yo le mando una carta, igual que le mandan cartas 12.000 millones de asociaciones, organizaciones y trolls, ¿sabes? Porque todos los días les llegan cartas de gente que simplemente les insulta. Entonces, ¿cómo salto esa primera barrera que es puramente psicológica de la persona que lo va a recibir? Y hay otra que tiene que ver con cómo facilitar esa decisión, ¿no? Cómo facilitar esa decisión final de aprobar una ley, de aprobar un proyecto, una legislación o una medida, una propuesta o lo que sea. Nosotros aquí veíamos que si tú, insisto, fijaos lo importante que es y por qué yo sigo diciendo que esto es una cuestión de relaciones. Es una cuestión de relaciones entre no yo, Talento para el Futuro, y el Ministerio de Empleo. Y aquí estoy poniendo un ejemplo muy de lobby, muy de incidencia, pero pensadlo también para conseguir recursos de una organización, de una empresa, o pensarlo para ayudar a una comunidad, a un pueblo determinado, a que, yo qué sé, a construir un pozo en una aldea en África. Da igual, cualquier cosa no es Talento para el Futuro con el ayuntamiento de tal, no es Save the Children con yo qué sé, la jefatura local de no sé cuántos, no es organización X con organización Y, es persona, equipo X, Y, con una herramienta de trabajo, que sea un informe, que sea lo que sea, con otra persona o un equipo de personas a los que hay que convencer. Siempre detrás de lo que hacemos hay personas con las que hay que generar una relación de confianza, no me voy a cansar de decirlo, sé que soy muy pesado, pero no me voy a cansar de decirlo, y a las que hay que convencer. Y las personas nos movemos por esos sesgos, por esos heurísticos, por esas emociones. Somos un cerebro, básicamente, que muchas veces tiene y piensa en los intereses de mi organización o de mi asociación y demás, pero también eso pasa dentro de todo un funcionamiento mental que está preprogramado, ¿no? Nosotros lo que veíamos era algo tan sencillo como, mira, si conseguimos que se pongan de acuerdo en los problemas, si conseguimos poner de acuerdo a la gente, a todos estos stakeholders, a todos estos actores, en los problemas, luego será mucho más fácil que les vendamos las soluciones. O sea, si conseguimos que el Ministerio de Empleo firme un pacto intergeneracional por el futuro, en el que uno de los objetivos es reducir el desempleo juvenil a la mitad de aquí a 2030, eso lo han firmado y esa firma es yo me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano para conseguir este objetivo. De tal manera que has conseguido que esa relación empiece con buen pie, empiece, por decirlo así, alineada hacia un camino. Tenemos claro el fin. En el momento en el que los dos tenéis claro el fin de esa relación, es mucho más fácil llegar a un acuerdo en el cómo, ¿no? Por eso hemos empezado y por eso también pivotamos, este fue el primer pivotaje de llegar a través del pacto intergeneracional, ¿no? Lo segundo que vimos también cuando
empezamos a armar un equipo más sólido que ya estaba dedicado específicamente en la plataforma. Por cierto, aquí yo os cuento, si queréis, yo dejé mi trabajo para dedicarme a Talento para el Futuro en cuanto vi las posibilidades que tenía y en cuanto vi sobre todo que esto es lo que quería hacer. Yo siempre le digo a la gente, yo pues doy algunas charlas en universidades o muchos amigos míos me preguntan, oye, ¿a qué hago con mi vida? ¿A qué me dedico? O sea, hay momentos sobre todo de cambio, de transformación como esto del COVID, yo creo que a muchos nos hace replantearnos si lo que estamos haciendo con nuestra vida pues tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Si a lo que estamos dedicando nuestro tiempo, la mitad de nuestro día, porque si pensamos que dormimos 8 horas, las otras 8 hacemos lo que sea y las otras 8 trabajamos, estamos dedicando la mitad de nuestro día a día, la mitad de nuestra vida a algo que, bueno, pues que mucha gente se plantea si es eso a lo que quiere dedicar su tiempo, que es lo único que no va a volver, ¿no? Y yo siempre le digo lo mismo, le digo, oye, ¿tú qué harías si te tocara la lotería? ¿A qué te dedicarías si te tocara la lotería? Y te dicen, viajar, me iría por el mundo, me compraría un coche de no sé qué. Vale, ok, has recorrido, ¿cuánto te puede costar dar la vuelta al mundo? 10 años. Perfecto, 10 años. Tienes 30, tienes 25, a los 35 o a los 40 has acabado de dar la vuelta al mundo. Ya conoces todos los países, has hecho lo que te ha dado la gana. ¿Y ahora qué? ¿A qué dedicas el tiempo? Imagínate que vives en las Bahamas. ¿Qué haces? Estar todo el día tumbado al sol, ya las 24 horas del día tumbado al sol. ¿A qué dedicarías ese tiempo? ¿No? Eso es seguramente a lo que tienes que llevar tu vida, seguramente. Y este ejercicio lo he hecho con mucha gente y a mucha gente le ayuda, ¿no? Yo tenía claro y cada vez más que a lo que dedicaría mi vida si me tocara la lotería es armar Talento para el Futuro y dije, oye, ¿y por qué no? Y entonces en un movimiento suicida totalmente pues dejé mi trabajo y me dediqué a esto, ¿no? Afortunadamente hubo más gente que me siguió y estamos ya 4 personas dedicándonos solo a esto y entonces veíamos que además de este primer pivotaje podíamos hacer un poco más grande la iniciativa. Y aquí voy a llegar al modelo y aquí sí que quiero que me contéis sobre todo vosotros, ¿no? Pero veíamos que nosotros estábamos yendo con esta idea de la incidencia, de la presión, de los grupos de trabajo y demás, estábamos llegando solo a una fase del funnel. No sé si vosotros estáis familiarizados con lenguaje, marketing, comunicación. El funnel de usuario es básicamente un embudo, es un recorrido que sigue el usuario desde que se entera que tiene una necesidad hasta que termina comprando algo y luego sigue comprando, ¿no? Son una serie de fases que va pasando. En nuestro caso, lo que veíamos es que nadie, ningún joven que no esté ya sensibilizado con que quiere cambiar la sociedad, sensibilizado con ciertas temáticas que incluso ya ha identificado cuáles son los problemas, en su opinión, que suceden, pues ningún joven que no fuera este tipo de personas se sumaría a Talento para el Futuro y se sumaría a los grupos de trabajo, ¿no? Precisamente porque lo que veíamos es que había muchos proyectos, muchas organizaciones, y esto tiene mucho que ver con las oportunidades y desafíos que veremos después. Había muchos proyectos que impulsaban a emprendedores sociales, pero había muy pocos que ayudaban a un chaval como yo hace 10 años en Huesca, que le gustaría cambiar la sociedad y demás y no sabe por dónde empezar, pues una organización en la que me pueda meter y que me vaya impulsando, que me conecte con esos jóvenes, que me haga un poco todo ese recorrido, ¿no? Lo que vimos ahí es que si además de esa parte de incidencia, fomentábamos la parte también de contenidos, la parte de formación y la parte de desarrollar proyectos, teníamos todo el funnel, todo ese recorrido del usuario controlado, ¿no? Y decidimos hacer ese segundo pivotaje, de convertirnos ya de una plataforma de incidencia a una plataforma de empoderar de forma holística a las personas para cambiar la sociedad, sin perder el foco, sin perder el núcleo que era tener incidencia, que los jóvenes, básicamente, que la voz de los jóvenes esté en los procesos de toma de decisiones. Lo que veíamos era que podíamos hacerlo un poco más grande, abarcar a más gente y hacer que nuestra misión fuera mayor, ¿no? Y hasta aquí la parte de presentación. Ojo, la presentación también, que casi lleva media hora, pero sí que os quería contar un poco en base a mi experiencia, pues las cosas que he ido aprendiendo. Lógicamente, si tenéis alguna pregunta o cualquier comentario hasta aquí, pues lo podéis levantar la mano o podéis ponerlo en el chat, porque ahora sí que me gustaría, bueno, ir poniéndolo sin problema, pero a mí sí me gustaría que pudierais participar un poco más, ¿no? Entonces os cuento el experimento que vamos a hacer. Como parte de este segundo twist de la iniciativa,
dijimos, vale, si yo me planteaba, si yo, pues eso, con 17, 18 años, pues desde Huesca, quiero cambiar el mundo o veo que hay cosas que me preocupan o que me inquietan de la sociedad y quiero cambiarlas, ¿por dónde empezaría? ¿Vale? Y entonces empezamos a buscar en Internet, a investigar a muerte todos los contenidos que había alrededor del impacto social, alrededor de la transformación social, de los ODS, todo esto, ¿no? Lo que vimos es que era todo un caos. O sea, si una persona desde cero tiene que empezar así, como empezamos muchos, nunca lo conseguirá, básicamente. Se va a abrumar con tantos contenidos, ¿no? Y lo que empezamos a armar con todos esos contenidos y con todos esos materiales es un modelo. Un modelo que sirve para ver qué dimensiones o cómo podemos ordenar toda esa ingente cantidad, toda esa playa de contenidos que hay en Internet, ¿no? Entonces, desde cero, cómo yo como persona que tiene cierta inquietud social me puedo convertir en un emprendedor social. ¿Qué dimensiones tengo que cultivar para esto, ¿no? Cuando lo armamos nos dimos cuenta de que el modelo nos había servido también para, si yo tengo un proyecto ya pensado, una idea de proyecto pensado, puedo pasar esa idea por el modelo y ver si a la idea le falta algo, básicamente. O sea, nos servía para personas y nos servía para proyectos. Y hoy quiero hacer un experimento, a la vez que os cuento el modelo, para ver si nos sirve para una tercera cosa, que es para desarrollar también proyectos desde cero. O sea, para ver si se nos ocurre una idea aquí entre todos, explicando y pensando desde el modelo hacia la idea. ¿Vale? No sé si me he explicado. ¿Me he explicado bien? Decidme algo, que si no me siento muy solo. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, vale. Vale. Ok. Vale, pues mira, os lo voy a enseñar, ¿vale? Os lo voy a enseñar y os propongo... Uy, ¿qué he hecho yo aquí? Bien. A ver si me deja esto una ventana. Aquí está. Vale, lo veis, ¿verdad? Sí, yo creo que lo veis. Perfecto. Vale, entonces, este es el modelo. Son 8 dimensiones, como decía, que tiene que fomentar, que tenemos que fomentar como una persona que quiere cambiar la sociedad una vez que tenemos estas inquietudes, pero que nos sirve también, insisto, para los proyectos, y lo que vamos a hacer hoy es ver si podemos armar un proyecto con esto. Se me ha ocurrido, pero estoy abierto a vosotros, que trabajemos sobre y además así de paso, quizá nos funciona para algo en Talento para el Futuro también, porque estamos pensando en un proyecto muy potente con el desempleo joven. Sabéis que la semana pasada salieron los datos de desempleo juvenil a nivel europeo. Por no sé cuánto año consecutivo somos los líderes en desempleo joven en la Unión Europea, muy por delante, casi más de 10 puntos por delante del antepenúltimo, o sea, del tercero por la cola. O sea, estamos fatal, ¿no? Entonces, se me ha ocurrido que podríamos pensar entre todos un proyecto o ver cómo podría ser un proyecto, a la vez que repasamos el modelo, un proyecto para resolver este problema, para resolver el problema del desempleo juvenil. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece bien o cambiamos de tema? ¿Alguno tenía algún tema que diga, no, yo me quiero dedicar a esto, vamos a hacerlo con este otro ejemplo? ¿Parece bien? Desempleo joven. Intentamos resolver el desempleo juvenil en España. Mientras me decís cosas, vale, bien. Mientras me decís cosas, esta es la situación en la que os podéis encontrar. De decir, oye, a mí me inquieta mucho esto del desempleo juvenil, a mí me inquieta mucho esto del cambio climático y ya está. Este es el sitio, o sea, la situación en la que se puede encontrar un joven cualquiera, pues que tiene una inquietud, que ve un problema en la sociedad y que no sabe cómo abordarlo, ¿no? El primer punto del modelo vamos a empezar, fijaos que vamos a terminar con los recursos y la financiación. Vamos a empezar, este modelo no está pensado para seguir ningún orden particular, está pensado para, a la vez, en paralelo, ir cultivando cada una de estas dimensiones. Pero nosotros lo vamos a hacer en sentido de las agujas del reloj, empezando por el contexto, ¿vale? Lo primero, en el momento en el que tenemos claro cuál es el tema que nos interesa o que nos inquieta,
es importante entender el tema y entender el contexto. Dentro de entender el contexto, hay una primera parte que implica aterrizar el problema. Debemos tener identificado el problema y aterrizado al máximo. O sea, decir, el desempleo juvenil sucede porque los políticos son unos inútiles, no vamos a solucionar, no vamos a sacar nada de allí. Entonces, identifiquemos bien el problema y veamos posibles causas de momento. O sea, el problema es que España tiene una tasa de desempleo juvenil muy alto. Investigamos acerca del problema y vemos ciertas cosas. ¿Se os ocurre alguna cosa que podemos, con la que podamos aterrizar más este problema, básicamente? ¿De dónde puede salir? Y mientras me lo vais poniendo, os sigo contando, ¿eh? Mientras me lo vais poniendo, a ver si podemos aterrizar un poco más el problema. La idea, una vez que tenemos aterrizado el problema y desarrollado ese problema que antes era España tiene mucho paro joven, ahora ya empieza a ser otra cosa, tenemos que identificar oportunidades, o sea, desafíos, que los tenemos muchos, y oportunidades sobre todo dentro del contexto. Yo pongo mucho énfasis en las oportunidades porque siempre nos centramos en lo que es malo, en lo que está mal. Y entonces los desafíos son, por ejemplo, un contexto político en el que todo el mundo son todos contra todos, básicamente, ¿no? En el que todo el mundo se pelea, en el que no se ponen de acuerdo, etcétera. Otro desafío puede ser, pues mira, por ejemplo, lo que dice Alba, ¿no? La falta de oportunidades que no requieren experiencia, o puede ser que el sistema educativo está obsoleto, ¿vale? Esos son desafíos que hay alrededor del problema. Son unos desafíos que hay que vencer, que nos sirven también para seguir aterrizando el problema, ¿no? A todos los jóvenes que no tienen trabajo, a todos los jóvenes que están buscando y no encuentran. Claro, lo que pasa, no es todos los jóvenes. Hombre, en principio el paro juvenil, tal y como está definido aquí por la Unión Europea, los jóvenes que no tienen trabajo. Sí, sí. Pero bueno, que da igual, que esto es un ejercicio que nos podemos plantear, pues todos los jóvenes que quieren encontrar un trabajo, aunque ya tengan otro malo y no lo encuentran, ¿no? Por eso los desafíos aquí también tienen que ver, pues, con un sistema laboral, lo que sea, ¿no? Con cómo son los autónomos. Ir diciéndome, si me vais poniendo cosas allí, pues también lo vamos comentando, ¿vale? Pero luego tenemos que ver qué oportunidades nos ofrece el contexto para abordar este problema. Por ejemplo, con Talento para el Futuro, una de las oportunidades que nosotros identificamos es precisamente que hay muchas organizaciones que trabajan con jóvenes, o sea, los jóvenes están más o menos agrupados, más o menos en muchas organizaciones, pero están más o menos agrupados, pero ninguna está canalizando, o casi ninguna, está canalizando estos esfuerzos hacia la incidencia, ¿no? Eso es una oportunidad que nos da el contexto. Entonces, ¿qué oportunidades en el tema del desempleo juvenil podemos encontrar? Por ejemplo, el hecho de que no lo sé, yo voy diciendo, pero sois vosotros aquí los que tenéis que pensar, ¿eh? Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, el hecho de que los políticos siempre quieren hacerse la foto con los jóvenes. De que aunque sea solo a nivel de discurso, los jóvenes sean importantes, entre comillas, para ellos. Digo, a nivel de discurso podemos discutir si es verdad, si son importantes, más o menos. Parece que los hechos dicen que no, pero por lo menos siempre se quieren hacer la foto, ¿no? Por ahí hay algo, por ahí hay una oportunidad. Así tenemos que seguir desarrollando oportunidades. A ver si se os ocurren, ir diciendo, sobre todo. A mí me gustaría que participarais a tope. Y yo sigo hablando, pero si queréis levantar la mano incluso y participar, sin ningún problema. El siguiente nivel, salvo que tengáis algún comentario que luego volvemos, tiene que ver con la siguiente dimensión, tiene que ver con las redes y la participación. ¿Cómo podemos construir redes de participación horizontales para conseguir que nuestro proyecto tenga sentido? O sea, una organización que nazca de forma totalmente jerárquica, totalmente triangular, piramidal, es muy difícil que llegue a tener un impacto social. Es muy difícil porque hemos pasado de una relación donde, por ejemplo, en comunicación se dice mucho, ¿no? Una relación donde había muy pocos medios de comunicación con mucha audiencia en cada uno de los medios de comunicación, ahora se ha dado la vuelta. Hay muchas redes sociales, muchos blogs, muchos medios, muchos canales que dan poca información a comunidades muy pequeñitas de personas, ¿no?
Además, en un contexto de desconfianza, de desconexión con instituciones más tradicionales, con organizaciones más jerárquicas, más burocráticas y demás, digamos que la institución ha perdido mucha fuerza respecto a los iguales, ¿no? Por eso el poder de plataformas como TripAdvisor o como Airbnb o como BlaBlaCar, etcétera, ¿no? Nos fiamos mucho más de las personas que son como nosotros, ¿no? En esto, no sé si conocéis vosotros a este hombre, Chuck Wolf. Chuck Wolf es el señor que consiguió en 2 años lo que el estado de Florida no había conseguido en varias décadas, invirtiendo miles de millones de dólares para que los jóvenes dejaran de fumar. Sabéis, bueno, todas las herramientas, o sea, todas las estrategias, todos los esfuerzos porque los jóvenes dejen de fumar, más o menos los tradicionales los conocéis. Campañas de publicidad, eliminar que la gente fume en las películas, de regulación a muerte, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esto es lo que se estaba haciendo en Florida a finales de los 90 y el panorama era que más de un 75% de los jóvenes había fumado y lo hacía más o menos de vez en cuando y que el 25% de los jóvenes fumaba regularmente, ¿no? Era un panorama que además era el más alto en 19 años, una cifra desalentadora y ninguno de esos miles de millones de euros invertidos en campañas y demás funcionaba, ¿no? Lo que se le ocurrió a Chuck Wolf fue, vamos a eliminar el sesgo de reactancia. El sesgo de reactancia es lo que sucede cuando a nosotros nos obligan a hacer algo o cuando nos dan una orden para hacer algo. Nuestro cerebro tiende a confrontar esa orden, ¿vale? Es algo psicológico, ¿no? Este señor no lo entendía, pero sí que no lo entendía, no lo sabía, pero sí que dio con la clave y dijo, mira, si son los propios jóvenes los que hacen suya la agenda de dejar de fumar y los que se relacionan con otros jóvenes, los que desarrollan contenidos, los que se relacionan con otros jóvenes para contarles este discurso, va a tener mucha mayor aceptación, ¿no? Y entonces armó un Congreso Nacional de Jóvenes y Tabaquismo. En ese Congreso Nacional se armó una red, que podría haber sido el talento para el futuro de allí, pero fue la red de jóvenes contra el tabaco o algo por el estilo, y esta gente se fue conformando en distintos nodos, en distintas redes de participación para desarrollar pues desde campañas de sensibilización a campañas de incidencia política, a distintas cosas, ¿no? Reportajes, pues distintas iniciativas que hacían los jóvenes, que lideraban los jóvenes y simplemente el Estado el Estado de Florida en este caso les apoyaba, ¿no? Se trata de involucrar a la gente en el mensaje para que lo hagan suyo. No, se trata no en el mensaje, se trata de cómo puedes crear redes alrededor de tu idea para que sea esa gente la que sea tú, no sea tu mensaje, sea tú, básicamente, ¿no? Lo que hizo este hombre, el caso de Chuck es muy... de Chuck, digo Chuck como si fuera mi amigo, el de Chuck Wolf es muy paradigmático, porque él lo que dice es, oye, no les vamos a preguntar a los jóvenes cómo hacer que otros jóvenes dejen de fumar, ¿no? Les vamos a dar la iniciativa. Toma, aquí tenéis los recursos, haced lo que queráis, esta es vuestra iniciativa, haced vuestra la iniciativa. Y ellos fueron los que crearon redes para llegar a otros jóvenes y demás, ¿no? El caso es que redujeron en 2 años a la mitad la tasa de jóvenes que fumaba muy de vez en cuando y a poco más de la mitad los que fumaban siempre. En solo 2 años, después de 19, creciendo sin parar, ¿no? Esta clave de las redes y de la participación es importante. Nosotros en Talento lo tenemos claro. Nosotros impulsamos una red, pero son las redes las que se autoorganizan, las que se desarrollan, ¿no? ¿Cómo podemos en esta idea del paro juvenil crear redes, y esto es lo que habría que pensar, con una especie de brainstorming, ¿no? ¿Cómo podemos crear redes para ayudar a que los jóvenes encuentren trabajo, para ayudar a la incidencia, para lo que sea, ¿no? Pero este elemento de redes y participación es fundamental en un proyecto de impacto social y cada vez más.
Lo tercero tiene que ver con la acción, la innovación y la medición. O sea, es el pasar a la acción, es el que ahí tiene muchas claves de lo que yo os contaba de mi propia experiencia, no nos vamos a centrar ahí. La parte de medición, que es, bueno, cómo mido el impacto que tenemos con la teoría del impacto y todas estas cosas que seguro que en alguna charla de aquí os la han enseñado, y si no, pues mirad, teoría del impacto, teoría del cambio, hay un montón de metodologías de medición. Y luego hay una parte que también tenemos que controlar, que es donde me quería centrar hoy, que es la parte de innovación social. Fijaos, se ve, perdonad porque se ve muy pixelado, pero es la imagen de mejor calidad que he conseguido encontrar. Esto es el hexágono de la innovación pública, que es un modelo que hace Raúl Oliván, que es director general de participación e innovación en el gobierno de Aragón, de gobierno abierto. Y lo que ellos hacen es algo parecido a lo que hemos hecho nosotros con nuestro modelo. De hecho, nosotros nos basamos mucho en lo que había hecho esta gente, ¿no? Ellos cogieron a Nesta, no sé si conocéis la organización de Nesta, creo que es nesta.org, sí, nesta.org.uk. Es una organización que ayuda a innovar, básicamente, ¿no? Ayuda a convertir a las personas y a las organizaciones en más innovadoras. Estos publicaron un gran informe de metodologías de innovación con más de 100, 200 y pico metodologías de innovación. Y lo que hizo Raúl fue analizar todas esas metodologías y hacer un modelo de 6 cosas. Lo que dice es que los proyectos innovadores pueden ser innovadores por 6 elementos distintos. Por un lado, porque hacen abierto el acceso al conocimiento o el acceso a lo que sea, lo hacen abierto. Desde Creative Commons, Free, Hack, lo que dicen allí, ¿no? Haces abierto, haces accesible algo que antes no lo era. Por otro lado, el tema de la transversalidad. La transversalidad implica, sobre todo ellos se centran mucho en instituciones públicas muy jerárquicas, muy burocráticas, con mucho miedo al fracaso, etcétera, cómo rompemos esos silos, cómo rompemos esa jerarquía para hacer algo, pues eso, más transversal, ¿no? Cómo mezclamos departamentos, cómo saltamos procesos, cómo creamos figuras que vayan por libre, por decirlo así, para hacerlo más ágil, ¿no? Más ágil o más rápido. Por otra, esa parte de rápido, de fast, de cómo podemos escalar lo que estamos haciendo, cómo lo podemos replicar, cómo podemos iterar, cómo podemos pivotar, cómo podemos básicamente hacer que crezca muy rápido una iniciativa. Y también es otra dimensión de la innovación, ¿no? Por otro lado, el tema de probar con prototipos, que es lo que más podemos conocer, como esa idea también muchas veces mezclada con fast, ¿no? De tengo una idea, vamos a lanzar una prueba y vamos a ver cómo obedece y cómo puede ir creciendo, y en base a eso vamos pivotando, ¿no? O sea, como hemos hecho un poco con Talento para el Futuro, nos lanzamos a la piscina para hacer la iniciativa y poco a poco vamos pivotando y vamos probando cosas a ver qué funciona y qué no. En el camino ha habido muchas que no nos han funcionado. Por ejemplo, el uso de Telegram o el uso de Slack, que bueno, pues que veíamos que no todo el mundo se metía y lo utilizaba, y entonces hemos ido también pivotando, ¿no? Pero si no lo pruebas, nunca lo vas a conseguir. Por otro lado, el tema colaborativo. Aquí esto me gusta mucho, tiene que ver también con el apartado anterior de redes, que es cómo podemos hacer una iniciativa más colaborativa, cómo podemos hacer que el conocimiento se co-creen, distintos actores lo co-creen directamente, ¿no? Y en último lugar está lo tech, lo digital, lo audiovisual, el data, cómo podemos aprovechar la tecnología. Esto detrás lleva un montón de estudios y demás que lógicamente no nos da tiempo a contarlos hoy, pero sí que quería enseñaroslo por si os ayuda o os inspira para entender un poco esa parte de acción, innovación y medición, cómo poder construir una iniciativa más innovadora, ¿no? Sigo porque yo creo que me estoy quedando este tiempo. El enfoque sistémico y complejo. Vivimos en una época compleja, en un sistema, valga la redundancia, cada vez más sistémico. Los entornos complejos se contraponen a los entornos mecánicos o dinámicos. Y esto surge de la teoría física, de la teoría de Newton. Newton no solo es un genio por sus aportaciones al mundo de la física, sino también por sus aportaciones a la forma de pensamiento que tenemos en Occidente, o a partir de ahí pues se va universalizando, ¿no? Lo que hace Newton es poner las bases para decir, si yo un problema
del mundo lo descompongo en dimensiones, lo descompongo en elementos y conozco cuánto valen esos elementos, puedo incidir sobre el sistema final, ¿vale? Por ejemplo, lo más básico del mundo. Si sé que tengo uno aquí y otro aquí y los mezclo, me van a dar dos unidades de ese elemento. Si yo empujo un cuerpo con una determinada fuerza, puedo calcular su velocidad, el tiempo, todo esto. Si conozco la fuerza, conozco la velocidad, puedo conocer el tiempo, ¿no? Siempre es igual, siempre si descompongo en elementos y los separo, los puedo medir. ¿Qué pasa? Que el mundo no funciona así. El mundo no funciona así, las organizaciones no funcionan así, las sociedades no funcionan así, las sociedades son entornos complejos donde yo puedo juntar, si una persona tiene 5 ideas y otra persona tiene otras 5 ideas y las junto, no necesariamente van a tener 10 ideas entre los dos. Puede que juntas generen 100 ideas, porque entran muchas más cosas en juego, muchas sinergias, muchos elementos dinámicos que se justaponen entre sí, que se fomentan entre sí y que hacen que sea todo mucho más complejo, valga la redundancia, ¿no? Aquí tengo también una slide que se ve bastante bien, ¿no? Lo que nosotros vemos es la punta del iceberg, que es esos eventos, los events que ponen, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? Detrás de eso hay una serie de patrones, una serie de tendencias, esas dinámicas que yo decía, que es, oye, ¿por qué cuando he juntado a estos equipos, si funcionaban tan bien los dos equipos por separado, por qué juntos no están funcionando bien y lo que sale, los events, son una mierda, ¿no? Joder, pues porque igual 3 personas de esos dos equipos se llevan fatal y entonces hay dinámicas, hay tendencias, hay patrones allí que se están ya lo diré, que están colapsando entre sí, ¿no? Que se están boicoteando entre sí, ¿no? Detrás de eso, debajo de eso, hay unas estructuras que se montan allí, ¿no? ¿Por qué se lleva mal esa gente? Pues quizás se lleve mal porque el sistema de incentivos de esa empresa está montado de tal manera para que la gente compita entre sí en vez de que colabore. Yo qué sé, me invento, ¿eh? Y detrás de eso hay unos modelos mentales. Y hay unos modelos mentales que es donde nosotros tenemos que incidir, que es lo que se llama el enfoque sistémico. Unos modelos mentales, y en este caso yo creo que el ejemplo más paradigmático es, yo creo, la gran transformación social de nuestra época, que es el movimiento feminista, ¿no? Lo más importante del movimiento feminista no es tanto, que lo es, no digo que no sea importante, pero no es tanto los avances en derechos, libertades y demás, que insisto, es fundamental y está muy bien, lógicamente, es lo que tiene que conseguir. Pero lo más importante es que el movimiento feminista ha conseguido en estos últimos años llegar aquí, a los modelos mentales, y ha conseguido que cuando ahora vemos un panel de expertos y todos son hombres, nos llame la atención. O ha conseguido que cuando vemos a un hombre gritándole por la calle a una mujer, nos den ganas de meternos allí en medio a ver qué pasa y o de denunciar directamente a ese señor, ¿no? Hay ciertas cosas ahí que tienen que ver con los modelos mentales, con que ahora ya no concebimos cosas que hasta hace nada eran normales. Y eso es cambiar el mundo. Todo empieza por ahí, porque en el momento en el que cambian los modelos mentales de la gente, en el momento en el que cambias ese mindset, esa mentalidad, todo lo demás va fluyendo hasta conseguir que los eventos cambien, ¿no? Vale, sigo porque me quedo sin. La parte de... El siguiente elemento, la siguiente dimensión es la incidencia del activo. Bueno, en el caso del sistema del enfoque sistémico y complejo es lo que decíamos antes aplicado al ejemplo, ¿no? Que si no se me va del ejemplo de este trabajo que estamos haciendo, ¿no? En el caso del desempleo joven, puede que la suma de la incompetencia política con el sistema educativo, con el sistema de trabajo, del sistema laboral o el mercado laboral, toda esa serie de cosas puede que influyan en el tema del desempleo juvenil. Tenemos que conocer qué elementos hay detrás de ese sistema, de ese universo complejo para saber dónde incidir. A ver qué me dice Alba. Por parte de claro, debe ser de todos, claro, ese mindset, por eso decía yo que al enfoque sistémico le añades el enfoque complejo también. El enfoque complejo implica que no solo es culpa de los políticos, que no solo es culpa de las empresas, que no solo es culpa de la educación, sino que todo eso, imaginaoslo como las míticas ruedas dentadas estas que se ponen, ¿no? Esas ruedas dentadas que una gira y entonces gira la otra. Pero imaginaos 12.000 millones de ruedas dentadas, cada una mezclada la una con la otra. Todo esto implica que tienes que
armar todo un ecosistema, todo un mapa de actores a los que tienes que cambiar esa mentalidad, a los que tienes que cambiar esos modelos mentales, ¿no? Por eso es a todos, es a todos. Y también por parte de los jóvenes, porque ¿qué hacemos los jóvenes que esté mal? Porque digo yo que no solo somos víctimas de esto, ¿no? Por lo tanto, eso nos puede dar muchas claves de en qué parte del sistema enfocarnos. Pero, aunque nosotros nos enfoquemos solo en una parte del sistema, no tenemos que decir, bueno, como ya tenemos claro que esto es a lo que me quiero dedicar, ya está, solucionado. Sino que debemos seguir teniendo en la cabeza que es un problema que afecta a muchas dimensiones e intentar ser también un catalizador de mejora en las otras dimensiones que afectan al problema, ¿vale? No sé si me he explicado bien, pero tengo que avanzar porque si no nos quedamos sin tiempo. Luego hablamos un poco más. La parte de incidencia y activismo es lo que hemos contado antes, ahí no me centro, pero aquí igual. ¿Qué podemos cambiar en incidencia? ¿A qué actores podemos presionar para que cambien ciertas cosas de forma directa, ¿no? Y aquí hay una cosa que también quería decir, que es que nosotros, sobre todo los jóvenes, nos centramos mucho en protestar. Y nos encanta hacer manifestaciones, salir a la calle y demostrar nuestra rabia, y eso está bien. Pero una manifestación sin una estrategia de incidencia detrás, y eso implica qué demandas tenemos a una empresa, a una institución política, etcétera, no sirve para nada. La incidencia no deja de ser conseguir que la gente que toma decisiones tome las decisiones que nosotros queremos o decisiones que nos beneficie. Eso es la incidencia. Y para eso tienes que estudiar, oye, ¿Qué tipo de decisiones puede tomar este actor? En el caso de los políticos es muy claro, un ministerio, por ejemplo, puede desarrollar una regulación y cómo nosotros le podemos ayudar a desarrollar esa regulación, ¿vale? Pero esa parte de incidencia y activismo, aunque no hagáis proyectos de incidencia y proyectos de activismo, es fundamental porque nos da legitimidad, nos da una oportunidad de cambiar las cosas desde dentro del propio sistema que además está muy poco explotada. La parte de empatía social tiene que ver con entender no solo cómo funciona la mentalidad humana, que eso lo veíamos un poco antes, sino también entender a la persona a la que estamos beneficiando con nuestro proyecto. Esa persona, cómo se va a sentir en toda la interacción con nuestro proyecto, con nuestra organización. Aquí igual, los jóvenes, cómo se sienten cuando no tienen trabajo, por un lado, y cómo se sienten a la hora de encontrar trabajo, y las empresas cómo se sienten, o los recruiters o directores de recursos humanos, cómo se sienten cuando hablan con los jóvenes. En tener esa sensibilidad, esa empatía social nos puede ayudar también a dar con claves para nuestro proyecto, ¿no? Por otro lado, actitudes y habilidades, aquí voy a ir muy rápido. La parte de actitudes sí que es la parte más coaching, que yo antes decía de forma muy exagerada que no era útil, pero sí es útil, quizás no tanto como frases vacías, que es a lo que yo me refería, pero sí es útil que sepamos y seamos conscientes de que el camino no es un camino liso, de que es un camino lleno de obstáculos, que muchas veces nos van a hacer caer y hay que levantarse y tener o desarrollar dentro de nosotros esas actitudes de seguir para adelante y demás, ¿no? Y la parte de habilidades es más un ejercicio de introspecciones. Oye, ¿de qué temas no sé para hacer frente a esto? Pero no como algo que nos frene, sino como algo que nos motive a la acción. Que es, oye, a mí se me ocurre que podemos fomentar las habilidades STEM en los jóvenes, por ejemplo, pero es que yo no tengo ni idea de programar, no tengo ni idea de Big Data, no tengo ni idea de tecnología. Bueno, pues ya está. Eso es una introspección que puedes hacer, ver qué habilidades necesitas y hacer un plan para solucionarlas. Y la última, no, me he quedado sin tiempo, yo creo. La última tiene que ver con los recursos y la financiación. Yo aquí simplemente volver un poco al inicio, ¿no? Para cerrar también el círculo. Vamos a alinear intereses, vamos a ver. Hay dinero, o sea, quitémonos esa mentalidad de escasez de no hay dinero, nadie nos va a dar recursos, todo el mundo está fatal, hay crisis, no sé qué, no sé cuántas. Hay que saber dónde investigar, hay que hacer un mapa de dónde podemos sacar los recursos, pero además, lo más importante es que veamos cómo nuestro proyecto también puede resolver necesidades o resolver iniciativas estratégicas que tengan las distintas organizaciones que nos pueden dar pasta, ¿no? Y luego también hacer un mapa de la cantidad ingente de recursos, no solo financieros, que hay, desde becas. Yo
yo qué sé, programas de aceleración, incubadoras, hay un montón de recursos alrededor, cada vez más organizaciones están ayudando precisamente a ayudarnos a que los proyectos salgan adelante, ¿no? Pero lo importante, y vuelvo a la conclusión, porque es que me he quedado sin tiempo, joder, al final soy lo peor, siempre me enrollo un montón. Lo importante y como conclusión es que esto va de alinear intereses de nuevo. Nosotros no vamos a cambiar nada solos. Alinear intereses implica detectar unas oportunidades en el ambiente, ver cómo podemos crear redes que hagan suyo nuestro proyecto, cómo podemos aprovechar las metodologías de innovación que ya existen, entender el mundo como un todo complejo y sistémico que no es un 1 más 1 es 2, que no solo obedece a la suma de sus partes, ver cómo podemos alinear los intereses con las instituciones públicas y qué podemos cambiar dentro de la legislación, de la regulación o de las decisiones políticas para que el mundo sea mejor, entender también cómo funciona la mente humana, entender qué tenemos nosotros y qué nos falta para llevar a cabo algo así y, por último, entender qué demandan las organizaciones que nos pueden dar recursos, ¿no? Vale, me dice... Me quedan 10 minutos. Joaquín ha pensado que no. Vale, pues con esto terminamos. Perdonad porque he ido a toda velocidad. Preguntas, dudas, lo que tengáis, lo que queráis saber, en cosas que seguro que hayan quedado en el tintero porque he ido muy deprisa, es vuestro momento. Bueno, gracias, Walter. Para identificar el problema hay que ver cuántos tienen estudios superiores. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, ¿ves? Esa dimensión que menciona Walter en el chat es interesante. Lo he dicho, podéis levantar la mano ahí en el menú de la derecha si queréis hacer... Ah, mira, qué interesante lo que pregunta María. ¿Está pensado solo para España? No está pensado solo para España. De hecho, os lo cuento en primicia total y absoluta, pero estamos hablando con la SEGIP, con la Secretaría General de Estados Iberoamericanos, sí. Siempre me lío muchísimo con las siglas. Estamos hablando con la SEGIP para armar todo este proyecto en toda Iberoamérica, de hecho. Empezaría en unos países y poco a poco iríamos creciendo, pero el objetivo es armar la mayor red de jóvenes de Iberoamérica. Y luego estamos esperando un proyecto que presentamos a la Unión Europea para hacer el ejercicio del pacto, en este caso no es todo talento para el futuro, sino el ejercicio del pacto en distintos países en Europa también. Pero sobre todo tenemos un enfoque muy iberoamericano porque creemos que compartimos muchas... O sea, fuera de Iberoamérica, este tipo de ejercicios de proyectos de la sociedad civil junta para conseguir cosas funcionan más. Hay menos necesidad de eso, pero en Iberoamérica la verdad es que carecemos bastante de movimientos así. Hay muchos movimientos sociales, muchos movimientos activistas, pero hay pocas comunidades de gente de la que salgan muchas cosas, ¿no? Vale. ¿Alguna cosa más? Si no, lo va a agradecer Joaquín, que al pobre hombre le llevo por el camino de la amargura con el tiempo. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Pues mira, Walter, es fácil. Entráis os pongo aquí la web, talentoparaelfuturo.com y allí directamente os metéis completáis un formulario y ya estáis dentro. En el momento en que completéis un formulario os llegará un correo con los distintos grupos de trabajo en los que estamos trabajando. Nos estamos organizando por grupos de WhatsApp, porque hemos probado todo, como decía, Telegram, Slack, todas las cosas más formales del mundo para no acabar en WhatsApp, pero no funcionan y en WhatsApp nos está yendo muy bien. Entonces verás distintos grupos de trabajo y te juntas en el que quieras y a partir de ahí en cada grupo hay un dinamizador y un coordinador en el que y ahora mismo están trabajando en el pacto intergeneracional, en aterrizar el pacto. Vamos a empezar primero nace de los jóvenes ese pacto y luego hacemos todo un ejercicio de contraste intergeneracional y nos vamos a reunir pues con empresas, con instituciones, con fundaciones, sindicatos, universidades, para perfeccionar el pacto, para contrastar el pacto y para hacerlo de todos, para que no sea solo una cosa de los jóvenes, ¿no? Ahí también, si nos quieres ayudar mucho más, pues también tienes nuestro correo, nos puedes escribir y os podéis involucrar. Vamos, necesitamos todas las manos del mundo.
con niveles educativos. ¿Cómo empezar a abordar la inclusión laboral de jóvenes universitarios con niveles educativos más básicos? Uf, María, joder, me pones problemas ahora, ¿eh? No, todavía no lo hemos abordado. O sea, ahora los grupos de trabajo están reflexionando para aterrizar el pacto, pero efectivamente hay grupos de trabajo, o sea, de hecho, uno de los bloques de grupo de trabajo es empleo y educación y hay subgrupos especializados solo en empleo. La idea es que cuando lancemos el pacto empecemos a desarrollar medidas y propuestas concretas para conseguir los objetivos que aparecen en el pacto. Lo que pasa es que ya estamos yendo muy rápido ahora y todavía no hemos empezado. Lo que sí que te puedo contar es que la semana que viene lanzamos un proyecto que se llama Es Nuestro Momento, en el que queremos, básicamente, lo que nos hemos dado cuenta es que o nosotros jóvenes nos organizamos y nos ayudamos entre nosotros, o si tenemos que esperar a que lo hagan los políticos, pues podemos morirnos aquí esperando y acabar con un 100% de paro juvenil, ¿no? Porque desde luego no somos la prioridad en absoluto. Entonces vamos a lanzar Es Nuestro Momento, que es todo un proyecto colaborativo entre jóvenes para ayudar a que otros jóvenes fomenten su empleabilidad, encuentren trabajo y demás. Y ese proyecto Es Nuestro Momento, va a tener 3 patas. Un canal de Instagram donde vamos a ir subiendo contenidos también con un modelo que nos hemos inventado, que hemos desarrollado y que hemos diseñado. Vamos a hacer webinars más formativos con expertos y demás, pues que quieran compartir pues cómo se hace, desde cómo se hace un currículum a cómo acceder a ciertos sectores, etcétera. Y luego vamos a hacer una parte de acompañamiento en la que cualquier persona se puede apuntar tanto como acompañador como persona que necesita que le acompañen, básicamente, o que le asesoren, ¿no? Y aquí, pues eso, también vamos a hacer un llamamiento a, pues desde expertos en recursos humanos, coaching, psicología y demás, a pues cualquiera que tenga algo que aportar para ayudar a que los jóvenes encuentren trabajo, porque el problema es que aquí este problema concreto está afectando a la salud mental de un joven. Al final, si yo no tengo, en una sociedad donde el trabajo lo es todo, pensadlo, donde lo primero que le preguntamos a una persona es ¿tú de qué trabajas o a qué te dedicas? El trabajo marca quiénes somos, ¿no? Por lo tanto, el hecho de no poder conseguir trabajo ya no solo afecta a la economía, sino a la propia identidad de quién somos, ¿no? A la propia psicología de quién somos, ¿no? Por eso también queremos que este proyecto tenga esas sesiones de acompañamiento, de asesoramiento. En el momento en el que se apunta a un voluntario para ayudar a los jóvenes, tú pones unas fechas donde tú podrías ayudar a cualquier persona. O sea, por ejemplo, yo puedo los miércoles de 4 a 6 lo voy a reservar para esto. Y son bloques de media hora. Entonces, yo como joven me meto y digo, oye, pues estoy muy deprimido porque me están rechazando todo, no sé qué estoy haciendo mal, necesito un psicólogo que me ayude media horita. Entonces, me metería en la lista de expertos, le reservaría a la persona que me puede ayudar, porque lo pondrá allí, o yo te puedo ayudar en un momento difícil te puedo acompañar un rato, ¿no? Entonces, reservaría media hora una sesión con él, como un sistema de reservas de una peluquería, básicamente, se bloquearían los 2 calendarios y ya está, ya tenemos una reunión y una cita ahí de media hora, ¿no? Esto es lo que queremos con Es Nuestro Momento. Lanzaremos también una carta a la ministra de Empleo. Bueno, vamos a hacer bastante ruido con esto porque es una vergüenza, la verdad, el tema del desempleo juvenil. No te he contestado, soy consciente de que no te he contestado, pero ya de paso meto la cuña de Es Nuestro Momento. O sea, la respuesta te escribiré desde LinkedIn. Ah, mira, qué bien. Ah, qué guay, María. Pues mira, en Colombia tenemos a Mariana, a Mariana Rojas, que está empezando a armar talento para el futuro en Colombia. Así que, qué guay, vamos, encantadísimo. Te pondré en contacto con ella para que habléis sin problema. Mira, para lo que necesitéis. Podéis escribir aquí. Ahí lo recibo yo y lo recibe mi equipo también y hablamos. También si se os ocurre más preguntas o, bueno, lo típico de ahora, yo creo que ha sido mucha información junta en muy poco tiempo. Es lo típico que luego cuando estás duchándote, por ejemplo, pues dices, hostia, ¿por qué no le he preguntado esto? Pues escribidme allí sin ningún problema. Otra cosa no, pero toda la iniciativa la hemos armado para que cualquier joven pueda participar, cualquiera, no tenga que pertenecer a una asociación, a una organización,
a nada, cualquiera, solo rellenas el formulario y te sumas a los grupos de trabajo. Y eso nos preocupa, o sea, nos inquieta mucho, ¿no? Queremos que sea muy representativo, queremos que sea muy inclusivo, así que, y muy horizontal, que no... Yo, bueno, soy el presidente de la asociación porque es una asociación y tiene que haber un presidente, pero la idea es que seamos muy ágiles y muy accesibles. Así que, sin miedo, escribidnos lo que necesitéis.